Vamos a avanzar rápidamente. De la iglesia primitiva, el ministerio apostólico o la edad de los patristas, de los padres de la iglesia, y encontramos que desde ese principio se originan los movimientos desviacionistas o sectas heréticas, conocidas como los ebionitas, los cerintios, los gnósticos, los arrianos, los marcionistas, los maniqueístas, conocidos también como caprocianos o valentinos. Y luego acá, en esto, donde están los padres apostólicos, que hay una línea recta, una línea descendente que viene desde los principios del llamamiento a Abraham, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, pero se desvían otros movimientos y encontramos aquí en este margen corrientes desviacionistas, sectas desviacionistas como los diofretistas, los filetistas, los nicolaístas, el origen del sabelianismo, el montanismo y los paulusianos. Dentro de los padres de la fe de la iglesia primitiva podemos destacar nombres como Ignacio, Ireneo, Patías, Clemente, Policarpo y Justino Mártir. Avanzamos en la historia y miramos acá que surgen los primeros movimientos paganos, cristianos y judeocristianos. Se inician las controversias cristológicas y doctrinales y vienen a originarse los primeros concilios ecuménicos. Esto lo vamos a ver en la siguiente cartelera de estudio. Es el estudio número 5, en el cual nos vamos a enfocar sobre corrientes teológicas y desviaciones que han ocurrido en la historia de la iglesia cristiana. Avanzamos y luego encontramos acá, en este periodo, aquí vamos encontrando todo lo que es la cronología o los periodos posttestamentarios en las edades de la iglesia. Y encontramos aquí la fecha del día de Pentecostés, ubicándola aproximadamente entre el año 29 después de Cristo y el año 32-34 después de Cristo. En el día de Pentecostés se conoce como el nacimiento de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, después de la ascensión de Jesucristo a la diestra del Padre. Aquí avanzamos rápidamente y encontramos la iglesia perseguida, que es de la cual el apóstol Juan nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulos 1, 2 y 3, en el cual habla de las diferentes edades de la iglesia que se están cumpliendo hoy en día también. Y viene la época de la iglesia perseguida, que fueron en los periodos del Imperio Romano, cuando después, en el año 70, cuando Nerón hace el incendio de Roma y le echa la culpa a los cristianos, y se origina la persecución en las cuales muchos de los cristianos fueron quemados en las hogueras, fueron sacrificados, fueron arrojados a los leones y entregaron sus vidas como mártires para la gloria de Dios. Pero también se decía que donde moría un cristiano se convertían 100 paganos, porque ellos entregaban sus vidas dando alabanzas y gloria al Señor. Esto fue algo que conmovió tremendamente, impactó al Imperio Romano, que era el imperio conocido en aquel entonces. Entonces esto lo conocemos aquí como la iglesia perseguida, y de ellos encontramos de la edad patrística a Jerónimo, Agustín, Atanasio, Tertuliano, Orígenes y Cipriano, que fueron grandes apologistas que se presentaron para hacer también un papel preponderante dentro de la historia de la iglesia cristiana. Llegamos aquí al edicto de Milán en el año 312 después de Cristo, cuando nosotros en la historia lo hemos estudiado, que Constantino, el emperador de aquel entonces, en una de sus cruzadas, en una de sus campañas, dice que tuvo una visión en la cual vio en los cielos una cruz y oyó una voz que le decía: por este signo vencerás. Y Constantino expresó aquellas grandes palabras que aún hoy en día repercuten a través de la historia: Vini, vidi, vince. Eso es lo que Constantino hizo, y recibió ese impacto del toque de Dios. Inmediatamente proclama el edicto de Milán en el año 312 después de Cristo, en el cual declara que la iglesia cristiana sea la religión oficial del imperio.
Entonces ya termina la persecución de todos los emperadores anteriores a él, sus antecesores que habían perseguido la iglesia, como Diocleciano, Trajano, Domiciano, etc. Los emperadores que hicieron todas esas masacres y exhibían el espectáculo en el circo de Roma, donde los cristianos eran sacrificados, devorados por las fieras, empalados, cremados, y entregaban sus vidas como mártires de Jesucristo. Y viene el maritaje desde aquel entonces del el poder político y el poder religioso, concentrándose en lo que se conocía en aquel entonces como el obispo de Roma. En el edicto de Milán se oye esa proclamación y entonces se pierden los principios sustanciales de dar un testimonio auténtico como verdaderos cristianos, y se colocó como algo de norma popular para entrar dentro de lo que el imperio quería exaltar de la religión cristiana, y ya se convirtió en una moda, como lo que está ocurriendo hoy en día, y lo vamos a mirar ya al final de este estudio, en los cuales se están perdiendo muchos de los valores y de los principios cristianos, de dar un testimonio auténtico, un testimonio verdadero, como dice la palabra, que por nuestros frutos seamos conocidos como verdaderos hijos de Dios. Avanzamos en la historia y llegamos en esta época de la Iglesia Imperial. En el año 590, 600, 620, en esos periodos se origina el primer papado ya oficialmente declarado. El obispo de Roma de aquel entonces, Gregorio I, se proclama como pontífice, como sumo pontífice de la religión católica romana. Y eso es lo que se conoce como el origen del catolicismo romano, de la religión romana, la iglesia imperial y la iglesia donatista, de la cual ellos mismos vienen a sufrir varias divisiones que se conocen en aquel entonces, los que se separan del rito de Antioquía, como la iglesia jacobita, la iglesia maronita, la iglesia copta, la iglesia etíope del rito alejandrino, y la iglesia nestoriana y la iglesia de Caldea, que eran los que seguían el rito malabar. Estas iglesias disidentes correspondían al oriente y se conocían como monofisistas o melquitas. Y al margen izquierdo acá de la cartelera del estudio de la genealogía de la iglesia encontramos movimientos de monaquismo o ascetismo religioso, los eremitas, los anacoretas, los cenobitas, los abades, y vienen a formarse las diferentes órdenes que encontramos dentro de la religión romana, órdenes monásticas, los monjes benedictos, agustinos, cartujos, cluniacenses en el año 910. Y aquí encontramos en este margen, acá, en esta columna, en esta línea, cómo se origina el primer gran cisma religioso en el año de 1054, año 1054, se origina el primer gran cisma de la iglesia, cuando se separa el obispo de Constantinopla y el obispo de Roma. Y el obispo de Constantinopla, el obispo bizantino, le lanzó excomuniones y maldiciones al obispo de Roma. Y a su vez el obispo de Roma excomulgó al obispo de Constantinopla. Por eso hay un refrán, un trabalenguas que dice: el obispo de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar, el que lo desconstantinopolizare muy buen desconstantinopolizador será. Y eso fue algo que hizo rima dentro de la historia de la iglesia y se conoció de esa manera así. Entonces, de esto nosotros tenemos hoy en día conocimiento cuando el Papa Juan Pablo II le pidió perdón al obispo de Constantinopla, al obispo de la Iglesia Católica Bizantina, de que se pedían perdón por las excomuniones que se habían lanzado, del cual nosotros nos podemos preguntar si se habían excomulgado unos a otros, ¿qué pasaron con sus antecesores? ¿En qué lugar estarían si no tenían su fe en Jesucristo, el verdadero Redentor y Salvador, y columna y piedra angular de la iglesia cristiana? Continuamos avanzando acá dentro de la iglesia imperial. Posterior al primer gran cisma religioso, viene entonces Miguel Cerulario, era el obispo, para que lo tengan en cuenta,
de la Iglesia Católica Bizantina, de la Iglesia Ortodoxa, de la cual se derivan también las iglesias eslavas. Y de la Iglesia Latina, que seguía el rito ambrosiano, vienen los católicos romanos, seguidores de la religión católica romana, conocidos como cimáticos, y de allí entonces vienen los otros movimientos de las órdenes monaquistas, o los monjes, que ya los habíamos mencionado, benedictos, agustinos, cartujos, cluniacenses, y las órdenes mendicantes, también del movimiento católico, conocidos como cistercienses, en el año 1090, del cual podemos nombrar algunos de ellos como Bernardo de Claveriaus, y los carmelitas en el año 1124, Bertoldo de Calabra, y los dominicos en el año 1216, Tomás de Aquino, que no es lo mismo que aquí nomás no la tomamos, ¿no? Sino que ese es conocido, el Tomás de Aquino, ¿sí? El origen de los dominicos. Y luego vienen también los franciscanos, en el año 1223, conocido aquel hombre como Francisco de Asís. De estas órdenes monásticas, vienen órdenes en las cuales eran todavía más radicales, y se conocen como las órdenes de los flagelantes y los capuchinos, los que se flagelaban. Y luego vamos a mirar dentro de la historia también muchos de estos movimientos católicos que se conocen como demasiado cerrados y forman parte del Opus Dei, los conocidos miembros del Opus Dei, que es algo bastante interesante para estudiarlo. Pero hacia la parte central de la columna de la iglesia cristiana auténtica, de la cual formamos parte todos los redimidos por la sangre de Cristo,